Nuevo caso de desaparición de personas. Según datos de los habitantes de Chilapa, en el estado de Guerrero, al menos 30 personas de esa localidad habrían desaparecido. Esto sucede luego que un grupo armado tomó el control por 5 días. Carlos del Valle, nuestro periodista permanente en Ciudad de México, amplía esta información. Carlos, muy buena tarde. ¿Qué dicen las autoridades? Hola, Idania, buenas tardes. Te saludo cuando son las 5:39 en Ciudad de México y las autoridades lo que dicen es que los van a buscar. Déjame contarte la historia desde el principio. Una historia que habla nuevamente de dolor, nuevamente de crimen organizado y, por supuesto, nuevamente de negligencia. Todo empieza en 9 de mayo, el 9 de mayo pasado en Chilapa. ¿Qué es Chilapa, Idania? Es una pequeña comunidad que está otra vez en el estado de Guerrero, aproximadamente a 3 horas y media de la capital de Guerrero, una población de aproximadamente unas 5,000 personas. Y el 9 de mayo llega un grupo armado, todavía no está preciso qué grupo armado era este, si son los Rojos o es otro cártel del narcotráfico, y se instalan ahí durante 5 días, que dialogan y que conviven incluso con las autoridades municipales de Chilapa. Tienen tomado totalmente este municipio, esta localidad, durante 5 días, sembrando lo que te podrás imaginar, el terror entre los habitantes. Cuando se van de ahí, 5 días después, pues simplemente se han llevado a 30 personas. 30 personas que se han llevado, hombres, mujeres, niños que van desde los 11 años hasta personas de los 34 años. Hay mujeres también en este grupo. ¿Por qué se los llevaron? Sigue siendo un misterio. ¿A qué se los llevaron? Bueno, hay expertos que nos han hablado de cómo el crimen organizado necesita gentes en sus filas y cómo es que agarran hombres mayores y también adolescentes para hacerlos del narcotráfico, del crimen organizado, mujeres para cualquier tipo de explotación que se nos pueda imaginar. Pasó todo este tiempo, Idania. Estamos hablando de aproximadamente el 14 de mayo. Pasó todo este tiempo y la alerta recién se dio a conocer hace un par de días cuando las autoridades federales tomaron el caso, fueron a Chilapa a hablar con la gente, a ver qué estaba sucediendo, y hasta el momento las autoridades han reconocido solamente 16 casos de desaparición frente a los 30 que denuncian los pobladores. En todo caso, la discrepancia de números tendría que ser poco importante, poco relevante, toda vez que pues un desaparecido es tan importante como 30 o como 45 o como 43. El hecho es que ya oficialmente las autoridades mexicanas, el gobierno federal, ha aceptado que ahí hubo un caso de desaparición forzada en Chilapa. Y uno se preguntará, ¿otra vez Guerrero? ¿Otra vez desapariciones en manos del crimen organizado? Hay una explicación de esto y nosotros la buscamos. NTN 24 habló con el director de Amnistía Internacional en México, quien está armando la principal causa de denuncia de este asunto. Y lo que le preguntó NTN 24 al director de Amnistía Internacional en México es ¿cómo puede volver a suceder algo así en México después de lo que vivimos en Ayotzinapa? Esto es lo que nos dijo. Solo no se implementaron, sino hubo una resistencia fuerte a reconocer la magnitud de un problema, ¿no? A reconocer que el hecho de Ayotzinapa no era un hecho aislado, sino que se estaba dando en un contexto de descomposición social en donde pues es permisible las desapariciones y las desapariciones forzadas, donde no hay un castigo verdadero para las personas que hacen una desaparición forzada, ni hay resultados verdaderos en este sentido. Entonces, todos esos cabos sueltos que muchas veces criticamos y que seguimos criticando y que el propio grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido notando, pues te mandan un mensaje y una señal de que aquí en este país la gente puede desaparecer ya sea involuntariamente o forzadamente, y no pasa nada.
Y Dania, esto es lo que ha sucedido, una total desatención de parte de las autoridades federales que ha propiciado que esto vuelva a suceder. No debemos tener ninguna duda de que estamos frente a otro caso como el de Ayotzinapa. No debemos tener ninguna duda de que la crisis de seguridad y la crisis de derechos humanos en el estado de Guerrero cada vez se acentúa más. La información todavía es confusa, todavía no se sabe exactamente qué ha sucedido, cómo es que va esto a evolucionar. Y es que hay un componente distinto, Idania. En el caso de Ayotzinapa había una escuela rural altamente organizada en la lucha social que detonó hacia la opinión pública lo que estaba sucediendo. Este caso de Chilapa son familias que vieron cómo sus hijos, sus esposos, sus hijas eran sustraídos por el crimen organizado. No tienen toda esta organización social detrás de ellos que permita la denuncia que haga que la gente salga a la calle, como vimos hace unos meses en el caso Ayotzinapa. Pero no debemos tener ninguna duda, estamos frente a un evento de enormes magnitudes, otra vez en Guerrero, otra vez en México, Idania. Otra vez en Guerrero, otra vez en México, y uno se pregunta, Carlos, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Es decir, el crimen organizado entra, recoge, se lleva, ¿y qué pasa? ¿En cuántas localidades más vamos a ver que se repite esta situación? Y además, a unos días de un proceso electoral. Sin lugar a dudas, Idania, esa es la pregunta que hoy todos los mexicanos nos hacemos. ¿Cuál ha sido la respuesta oficial? Y tú al inicio de este enlace me preguntabas qué dicen las autoridades. Pues yo te diría que hoy las autoridades han abarcado las 8 páginas de los principales periódicos, los principales titulares de radio y televisión, pero no con este caso, Idania. Están hablando de economía y de lo bien que ven que la economía va a ir en los próximos meses. Lo cierto es que esto no está siendo hoy todavía la preocupación fundamental de las autoridades, pero sin lugar a dudas va a ser una crisis importante, porque ya hay organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, como la propia OEA, que ha dicho que el asunto en Guerrero es ingobernable y esto terminará por estallar. Tú lo dices bien, estamos tan solo a 3 semanas de unas elecciones sin precedentes en nuestro país y unas elecciones en las que son de pronóstico reservado por el ambiente de violencia e inseguridad que está viviendo nuestro país, Idania. Gracias a Carlos del Valle por estar con nosotros en esta parte del programa. Es una noticia que está en desarrollo y que será ampliada, por supuesto, en nuestros espacios informativos. Carlos, buena tarde para usted. Gracias, Idania. Buenas tardes.